Hola, buenas noches, bienvenidos a Entrevistas CMI. El tema de las chuzadas ha causado controversia en Colombia porque se insiste por parte de algunos actores políticos en que el gobierno del presidente Gustavo Petro ha incurrido en ellas. Lo que él denunciaba antes como opositor político de gobiernos anteriores, le dicen ahora lo hace su gobierno y acusan a una persona en particular, que es nuestro invitado de hoy, el doctor Carlos Ramón González, director de la Dirección Nacional de Inteligencia. Doctor Carlos Ramón, gracias por aceptar esta entrevista en Entrevistas CMI. Muchas gracias, Gerardo, por la invitación. Doctor Carlos Ramón, le planteo así, como diría la gente, a palo seco. ¿Usted está chuzando a alguien? Rotundamente no. Este gobierno no hace ese tipo de interceptaciones ilegales, no hace chuzadas. Este equipo de gobierno fue víctima en el pasado de ese tipo de persecución política, que además es persecución política que fue dramática, que además de interceptaciones llevó a otro tipo de hechos como el exilio y la muerte de mucha gente. Aquí no estamos hablando de un rumor de una interceptación. En el pasado sí hablamos de persecución política real que terminaba en el asesinato de los líderes políticos. Lo que hay hoy es una matriz de opinión que quiere igualarnos a gobiernos pasados, lo cual es inconcebible para nosotros. Inconcebible, entre otras, para la opinión pública. Que nosotros, que hemos sido víctimas de todas estas cosas, vayamos a hacer lo mismo. Por eso lo reiteré yo en el debate en el Senado de la República. No está en nuestro ADN. En nuestro ADN está luchar por las garantías democráticas, por las libertades individuales, por la defensa de los derechos humanos. Y queremos convertir este debate para que en una oportunidad para de verdad introducir verdaderos mecanismos de control político, de control judicial y de control ciudadano a la actividad de las inteligencias para que nunca más vuelvan a sucederse estos hechos. Pero, ¿cómo entender que un magistrado de la Corte Constitucional, su vicepresidente, que va a ser el próximo presidente de ese tribunal, Jorge Enrique Ibáñez, denuncie que se siente interceptado en sus comunicaciones personales y las de su esposa y su núcleo de asesores más cercano? Ese es un caso que vale la pena de verdad analizar. Hemos visto miles de noticias alrededor de que estamos chuzando, que el gobierno chuza, que es posible que haya chuzado al uno, al otro, que el DNI, que Carlos Ramón González. Pero no hay una sola denuncia, unos hechos concretos sobre los cuales investigar. Hasta ahora, el magistrado Ibáñez lo que hace es poner en conocimiento unos hechos, y él lo dijo ante los medios de comunicación. No ha hecho una denuncia concreta contra nadie, está poniendo en conocimiento unos hechos en el que él presume se le está haciendo interceptaciones ilegales y seguimientos ilegales. Le corresponde a la Fiscalía General de la Nación, que sí tiene la capacidad técnica y jurídica, establecer si es cierto o no que lo están interceptando, primero que todo. Y segundo, si esas interceptaciones provienen de organismos del Estado o de bandas criminales o delincuentes de otra naturaleza con propósitos de no sabemos qué. Entonces, fíjate que hasta hoy no hay una sola denuncia concreta sobre algún ciudadano en específico, y mucho menos sobre el DNI o organismos de inteligencia del Estado. Pero ¿a qué atribuye usted? Usted dice que se está construyendo una matriz. No obstante, pues digamos, los magistrados de las altas cortes son personas muy serias. Claro que sí. Por su, primero, preparación académica, por su experiencia en el mundo jurídico, independientemente de la corte a la cual pertenezcan, y todas en bloque, incluida la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, ha llamado la atención sobre posibles intervenciones a sus comunicaciones. ¿Todo el mundo está de acuerdo para desprestigiar al gobierno Petro, doctor Carlos Ramón? Yo creo que estamos cayendo en una trampa, lo dijo el presidente Petro. Ayer en un reconocimiento... Hay un mar de noticias que se vienen produciendo desde hace un año. En junio del año pasado, 2023, el senador Luna hizo un cuestionario, un derecho de petición a la Dirección Nacional de Inteligencia. Yo no estaba en ese momento, igualito al que me formuló hace un mes para el debate de control político en el Senado la semana anterior. Desde esa fecha hacia acá se vienen produciendo noticias todas las semanas, posibles interceptaciones, estamos presumiendo, sospechamos de interceptaciones, y eso se arreció en estos últimos 3 meses. No hay una sola semana donde no se produzcan cientos de noticias alrededor del decir del senador Luna o hasta ese momento del senador Luna. Se producen incluso videos
que de manera agresiva acusan al gobierno incluso de la responsabilidad sobre muertes o asesinatos y desapariciones de una supuesta operación Orión y todas estas cosas que no son sino chismes y rumores. Doctor Carlos Ramón, usted en el debate Y del entonces, martes... venga, le digo, entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? En ese mar de noticias, pues sucede lo que sucede con la propaganda oficial, de la cual siempre hemos criticado. Repite y repite una versión que al final la gente la dará por cierta, ¿sí? Y entonces es lo que está sucediendo. Yo le pido a los magistrados, y esta mañana hablando con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, El magistrado Gerson Chaverro. Gerson Chaverro y su mesa la directiva de la Corte Suprema estuvieron en conversación conmigo por solicitud mía. Fuimos a esa conversación para ofrecerle todas las garantías del gobierno para que ellos tengan la seguridad y la tranquilidad de que este gobierno no está haciendo ese tipo de actividades y para que aprovechemos el momento político para introducir los verdaderos controles y inspecciones necesarias para que este tipo de actividades contra la gente, que sí se sucedió en el pasado, que la Corte Suprema de Justicia fue víctima de esas interceptaciones, que está probado que hay presos, que hay detenidos, que hay confesiones, que hay documentos. Y condenados. No son versiones de prensa, son hechos concretos que fueron denunciados en su momento por senadores, como el propio senador Gustavo Petro en su momento, por distintos periodistas. No es comparable lo que sucede hoy. Hasta hoy, lo que hemos visto son rumores de los medios. Usted dice, doctor Carlos Ramón, que desde hace un año se está creando esa matriz. En el debate del martes pasado, citado por el senador David Luna, usted dijo en la plenaria del Senado de la República que en 3 ocasiones el anterior presidente de la Corte Suprema le advirtió sobre eventuales interceptaciones o lo que llamamos nosotros chuzadas. El doctor Fernando Castillo. Sí, señor. Y que usted dijo que averiguaron pero que no encontraron nada. ¿Cómo fue eso? Por favor, recuérdenos. Sí, en 2 ocasiones específicamente. La primera me habló de la preocupación de que sentían, habían rumores de que los estaban chuzando, interceptando y siguiendo. Yo le pedí el favor al presidente de la Corte en su momento que por favor nos diera una información o nos narrara circunstancias o hechos concretos para poder iniciar algún tipo de investigación. En la segunda conversación me dio un nombre de una persona de la Dirección Nacional de Inteligencia. Investigamos, en la Dirección Nacional de Inteligencia hay una unidad de contrainteligencia. Pusimos toda la contrainteligencia y toda la investigación del DNI alrededor de la actividad de esta persona que trabajaba en el DNI y se descartó cualquier posibilidad de que esta persona estuviera en ese tipo de actividades. Volvimos a conversar y le pregunté al magistrado, por favor, nárrenos hechos, nárrenos actividades o cosas concretas que nos permita iniciar al menos una investigación. Yo no le estoy diciendo, como se dice a veces públicamente, pruébeme, no. No le estoy diciendo pruébeme, no. Dígame, ¿por dónde puedo iniciar una investigación? Y arrancamos la investigación y sancionamos al culpable. Pero no podemos estar en un mar de información sin ninguna prueba, sin ninguna denuncia. Es decir, ni hace un año ni ahora ustedes han encontrado evidencia de que en este gobierno haya chuzadas. Ninguna, absolutamente ninguna hasta ahora. ¿Por qué el presidente Gustavo Petro, señor director de la Dirección Nacional de Inteligencia, Carlos Ramón González, dijo ayer que hay unas personas, incluso dentro de la institución, que estarían creando esas chuzadas para desprestigiar a este gobierno? Y si es así, ¿por qué el presidente y ustedes no los denuncian con nombre propio, que es una obligación de un servidor público? No, pero yo no escuché que el presidente haya dicho que al interior del gobierno estaban creando chuzadas. No, él está denunciando ante la opinión pública que hay una campaña de desprestigio, de crear la idea de que se están haciendo chuzadas, para compararnos con gobiernos pasados, para igualarnos con otros gobiernos. Esa es la matriz de opinión, esa es la idea que quieren fijar en la opinión pública. Pero ¿cómo el presidente puede decir que no sean ingenuos cuando los que están denunciando son magistrados? Los magistrados son seres humanos, todos somos seres humanos, en el cargo que estemos. Y todos en algún momento de la vida sentimos que nuestro celular tiene un ruidito raro, que algo puede estar pasando, que nos pueden estar chuzando.
Y tenemos esa sensación, porque en el pasado se han sucedido cosas. Vemos películas todos los días donde se suceden esos hechos. Y esa sensación es permanente. Estamos en un mundo de la tecnología donde somos sujetos de cualquier tipo de interferencia. Lo que pide el señor presidente es, por favor, asumamos con responsabilidad lo que está sucediendo, no caigamos en la trampa de estas mentiras y pongamos en conocimiento los hechos, así sean la más mínimo indicio para poder responsablemente hacer la investigación y responderle a la opinión pública, a los magistrados y al que sea, y garantizar tranquilidad y seguridad, que es lo que nos corresponde como Estado. Doctor Carlos Ramón, ¿qué es la Dirección Nacional de Inteligencia? Dirección Nacional de Inteligencia es un cuerpo civil, desarmado, pequeño, que depende directamente del señor presidente de la República para hacer inteligencia estratégica. Eso es muy importante, inteligencia estratégica y contrainteligencia de Estado. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no hacemos la inteligencia que hace la policía, que hace el ejército, que hace la armada, la fuerza aérea. Nosotros no hacemos inteligencia operativa, táctica. Es decir, nosotros no andamos detrás del individuo que comete el delito, de con quién vive, con quién comete la falta, etcétera, etcétera. Nosotros estudiamos fenómenos, nos nutrimos de la información de las otras inteligencias y sobre esa base de ser receptores de las otras inteligencias, producimos análisis y los productos de inteligencia que le deben llegar al presidente de la República, que es nuestro único cliente, principal cliente. ¿Y ese es un cuerpo de cuánta gente? No puedo hablar del número de personas porque eso está prohibido por ley, pero es absolutamente pequeño. Digamos que comparado con las otras inteligencias, nosotros no somos ni el 5% de lo que es la inteligencia de la policía, por ejemplo, o la del ejército, que es mucho más grande. ¿Y ustedes tienen equipamiento, tecnología para hacer, por ejemplo, qué? No, mira, primero, eso es clave, es importante esa pregunta. La tecnología que nosotros tenemos, por la autorización legal que tenemos, nuestra tecnología no es para hacer seguimiento operativo a personas. Nosotros no tenemos ese tipo de tecnología, por lo tanto se descarta cualquier posibilidad de hacer interceptaciones telefónicas o ese tipo de comunicaciones. Nosotros nos nutrimos, por eso le digo, de la información de las otras inteligencias, de las fuentes humanas, es decir, gente que está en todo el país y en el exterior que nos va informando de lo que nosotros vamos requiriendo, y de las redes abiertas, o de las fuentes abiertas que se llama, que son redes sociales, medios de comunicación, etcétera, etcétera. Nuestro trabajo es análisis, nuestro trabajo es la prospectiva de la problemática que hoy se sucede en el país, prevenir ataques, prevenir amenazas e informarle al presidente para la toma de decisiones. Por ejemplo, le doy un caso concreto, en el tema de los grupos armados organizados, con los cuales tenemos hoy, por ejemplo, conversaciones. Con algunos tenemos conversaciones de paz. A nosotros no nos interesa saber dónde está el jefe del frente tal o el frente tal. Nos interesa saber qué está pensando, cómo se está, por qué crece, por qué reciben el respaldo de la población eventualmente, o si la población está bajo amenaza. Ese tipo de fenómenos. ¿Y cuál es la intención de esos grupos? Si tiene sentido o no hacer conversaciones de paz con ellos o no. A nosotros no nos interesa el operativo X o Y, si está allá o no está allá el individuo. Entonces, por eso es importante saber que el DNI no tiene este tipo de capacidades técnicas y tecnológicas. El director de la Dirección Nacional de Inteligencia, Carlos Ramón González, hablando de la controversia que hay en el país por las supuestas chuzadas que estaría realizando el gobierno del presidente Gustavo Petro, y que él categóricamente dice que eso no es cierto. Carlos Ramón González, abogado, politólogo, exmiembro de la guerrilla del M-19, hoy director de la Dirección Nacional de Inteligencia, es nuestro invitado. Doctor Carlos Ramón, usted dice que la dirección que usted encabeza, de la cual es jefe por nombramiento del presidente directamente, no tiene equipos para hacer interceptaciones, chuzadas. ¿Tiene equipos, por ejemplo, para interceptar mensajería instantánea, lo que es WhatsApp, Telegram, todas esas cosas? Absolutamente no. Es que incluso para la adquisición de los equipos nosotros tenemos control político y control interno. Es decir, nosotros no podemos adquirir tecnologías para las cuales no estamos autorizados. Nosotros no estamos autorizados para hacer
seguimiento a las conversaciones telefónicas. Por lo tanto, comprar esos equipos ya estaríamos incurriendo en un delito. Comprar equipos que permitan detectar o ver las conversaciones de Telegram, Instagram, es un delito. Nosotros no lo podemos hacer. Es decir, a ese nivel estamos. Por eso digo, el DNI, la Dirección Nacional de Inteligencia, hace inteligencia estratégica, produce análisis. Sus productos son detectar las amenazas, detectar las intenciones de los grupos armados que hoy nos tienen en esta inseguridad tan grande en nuestro país, que es nuestra principal amenaza, y informar al presidente sobre, o más bien dar los insumos al presidente sobre qué decisiones tomar al respecto de la Para usted, como director nacional de inteligencia, ¿no es una amenaza a la oposición política? Se lo pregunto por lo siguiente. La senadora María Fernanda Cabal el martes pasado le dijo en la plenaria del Senado a usted directamente: yo a usted le tengo temor por su pasado. Y es duro lo que voy a repetir, pero ella lo utilizó. Dijo, es la primera vez que un terrorista llega a director nacional de inteligencia. Fue muy fuerte ella en su ataque. Doctor Carlos Ramón, ¿eso cómo lo interpreta usted? ¿Cómo lo ve usted? ¿Y ustedes no lo ven a ellos como enemigos al ser opositores políticos? Lo digo ya desde el gobierno. Muy importante su pregunta, como dice todo interrogador en este momento. No, mire, hay dos cosas en este asunto que decir claramente. Primero, decirle a la senadora y a la opinión pública que no tiene que tener ningún temor. Que así como nosotros respetamos que el uribismo y la derecha radical llegara al gobierno, gobernaron, y obviamente hubo cuestionamientos de su conducta política en el pasado, los hechos ahí lo demuestran. Nosotros le damos la garantía de que no reconocemos enemigos políticos en el interior del país. Nosotros reconocemos una oposición política que respetamos y nos interesa fortalecer y mantener. El talante democrático de un gobierno se reconoce por el tratamiento que le da a su oposición política. Un gobierno democrático no busca destruir la oposición, busca mantener una oposición en sus justas proporciones, valga la frase del expresidente Turbay. Pero cuando vamos a hablar de las garantías para la oposición, pues ahí estamos hablando de cómo en este gobierno del presidente Gustavo Petro, que fuimos víctimas y que eventualmente más adelante podemos volver a ser oposición. Sí, entonces, claro, a nosotros nos interesa generar los mecanismos democráticos para que esto nunca vuelva a pasar. Doctor Entonces, decirle a la senadora, mire, hay un tema y es el tema del terrorismo. Eso me parece muy importante ya que lo mencionó la senadora. Porque con esa palabrita, que todavía en ninguna norma está definida ni en la Constitución ni en la ley, el terrorismo son actos de terror. Sí, señor. ¿Sí? Pero jurisprudencialmente y legalmente no hay un acotamiento de esas palabras. Entonces, en el pasado, como todos los grupos armados eran calificados de terroristas, Cuba es calificado de terrorista, Venezuela es calificado de terrorista, Nicaragua es calificado de terrorista. Entonces, toda la oposición política que es de izquierda en el pasado, pues era asociado a esos grupos y a esos países terroristas y grupos armados que en un momento dado, defensores de derechos humanos, todo era un conjunto que los gobiernos de derecha definieron como terroristas y aliados del terrorismo. Pero ella lo que hacía énfasis es, por supuesto, doctor Carlos Ramón, que usted no lo niega, no lo ha negado, y usted antes se siente orgulloso de haber militado en las filas del M-19, sus razones tendrá, es precisamente porque estuvo haciendo parte con el hoy presidente de la República en un grupo alzado en armas. Cosa que me parece absolutamente natural en la historia de los pueblos de América Latina y de Colombia. Nosotros estuvimos alzados en armas, hicimos la paz y creo que la opinión pública nos cree porque fuimos serios y cumplimos la paz. Yo creo que nunca en la historia de este país se había negociado una paz tan rápido y tan fácil y tan barata para el gobierno como se hizo en aquel momento con el presidente y cumplimos nuestra palabra. Y por eso la opinión pública hoy ha elegido a un hombre del M-19 como presidente de la República. En lo personal, ¿qué se siente que le estén recordando con desconfianza, como hizo la senadora Cabal y como hizo el nieto del expresidente Julio César Turbay, el pasado suyo? Digamos, que digan, usted militó, entonces como que siempre se genera ese halo de desconfianza, recordando que ustedes llevan más de 3 décadas en la
civilidad, en la vida civil de nuevo después de dejar las armas. Por eso quiero hablar del tema de que estigmatizar de terroristas a quienes en el pasado fuimos en la izquierda fue muy fácil, por eso mataron mucha gente. Mucha gente que nunca estuvo metido en esas actividades. Mataron y desaparecieron. No me gustaría hoy también responderle con una cosa similar, como decir no, que ella, la senadora, hace parte de un grupo político que hizo parte del paramilitarismo o cosas de esa naturaleza. A mí me parece que esa no es una manera de relacionarnos políticamente con la oposición, estigmatizar. Y lo que hace la senadora es estigmatizarnos. Nosotros no estigmatizamos a la oposición, nunca lo hacemos. Doctor Carlos Ramón, volviendo al tema de hoy, ¿qué acordaron con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Gerson Chaverra, con su mesa directiva de ese tribunal, en relación con este tema de las chuzadas? Muy importante. La Corte Suprema ha sido víctima en el pasado de este tipo de chuzadas. Lo vamos a decir de frente en la administración del presidente Álvaro Uribe. Claramente. Está aprobado judicialmente en todas partes. Queremos aprovechar la oportunidad que este debate político está planteado ante la opinión pública para que ahora sí se establezcan verdaderos mecanismos de control y supervisión de las actividades de inteligencia. Es decir, que esto no sea un tema cíclico como ha venido siendo hasta ahora, señor. Que se denuncia, se castigan a ciertos culpables, pero no se introducen las verdaderas soluciones. Correctivos. Entonces, ¿qué acordamos con el presidente de la Corte? Vamos a hacer una reunión con los presidentes de todas las altas cortes, incluida la JEP, incluida el Consejo Superior de Disciplina Judicial, etcétera, bueno, todas las altas cortes, con la fiscal general, con el señor ministro de Defensa y las inteligencias, para hacer una agenda que permita efectivamente hacer un control permanente, persistente, efectivo, y no una supervisión esporádica, sino un control efectivo desde el Poder Judicial y desde el Poder Legislativo. Es decir, que el Poder Judicial tenga plenas garantías de supervisión y control de las actividades de inteligencia y que el Poder Legislativo, el Congreso de la República, que tiene su comisión de seguimiento a las actividades de inteligencia y contrainteligencia, fortalezca esa comisión para que la vigilancia y control no sea esporádica por ahí cada vez que quieran citar al director de inteligencia, sino que sea institucional. Institucional permanente, que haya esa inspección y control permanente. Y a ver si somos capaces de eliminar definitivamente, y de una vez por todas, este tipo de fantasmas que en el pasado no eran fantasmas, que hoy sigue rondándonos en la cabeza a todos. ¿Para eso se necesita algún cambio normativo? Claro que sí. Yo creo que hay que hacer algunas modificaciones en la ley de inteligencia. Habrá que hacer algunos decretos por parte del señor presidente de la República y resoluciones necesarias, pero por supuesto esto implica cambios normativos. Pero en principio lo más importante es la apertura y la voluntad política de este gobierno para que no pasemos estos 4 años sin introducir verdaderos y eficientes controles a estas actividades de inteligencia. El Contralor en funciones, Carlos Mario Zuluaga, anunció a principio de mes una inspección o auditoría especial a los gastos reservados que utiliza la Dirección Nacional de Inteligencia. ¿Cómo va eso? ¿Usted fue notificado ya? No, qué bueno que me lo recuerde porque fue por solicitud mía como director nacional de inteligencia, a raíz de todos estos rumores, que le pedí al señor Contralor General de la República que enviara una comisión especial para vigilar los gastos reservados, que son su función específica, y nos hiciera un acompañamiento y una vigilancia a los gastos ordinarios. Es decir, nosotros estamos con las puertas abiertas para que nos vigilen, nos inspeccionen y nos controlen todo. Nosotros no tenemos aquí nada que ocultar. Doctor Carlos Ramón. Y fue solicitud nuestra, porque a veces algunos medios dijeron, no, que el Contralor los va a vigilar. No, fue por solicitud nuestra. ¿Usted se siente tranquilo o usted cree que de pronto a espaldas suya usted dice categóricamente que el gobierno Petro no chuza? ¿Alguien proactivo chuse? En el DNI no. Yo creo absolutamente en el DNI no. Es que esa investigación la llevamos desde el año pasado cuando el magistrado Castillo nos informó. Empezó la investigación y la contrainteligencia a todas las actividades que desarrollan nuestros hombres en el DNI. ¿Quiénes pueden interceptar o chuzar en Colombia? Judicial y legalmente
es la Fiscalía y la Policía Judicial. Es decir, los que tienen funciones de Policía Judicial o de la facultad que tienen los fiscales Sí, señor. y los jueces de investigación y la Policía Judicial. Ellos son los que tienen esa función. Y ellos tienen, por supuesto, los equipos necesarios. Me imagino que tienen allá todas las tecnologías para el caso. ¿Y usted se siente, usted dijo en el debate que se sentía chuzado, que eso era una percepción que existía? ¿Usted se siente chuzado hoy? ¿Por Pues alguien? es que esa es una sensación que de alguna forma todo el mundo está, oiga, no, qué pilas que es que están, que este teléfono se lo pueden abrir el micrófono por allá desde cualquier bandido que tenga un Sí, equipo señor. por allá, le puede abrir su micrófono y escuchar su conversación. Doctor Carlos Ramón, muchas gracias por estar aquí en Entrevista CMI. A usted, Gerardo, muchas gracias por darme la oportunidad de explicar estas cosas tan necesarias a la opinión pública. Y a ustedes, televidentes, gracias por la sintonía. Los invitamos a que continúen aquí en Noticentro 1 CMI. Buenas noches.